La noción de juegos del lenguaje de Ludwig Wittgenstein. En la filosofía de Wittgenstein podemos encontrar dos grandes desarrollos. El mismo autor propone dos planteamientos diferentes a lo largo de su desarrollo como filósofo. El primer planteamiento que conocemos de Wittgenstein está asociado a lo que se denomina primer Wittgenstein, donde él plantea sus teorías en relación al Tractatus Lógico-Filosófico. Este libro evidencia desde la lógica neopositivista la importancia de vincular la lógica simbólica al empirismo y por lo tanto va a importar una noción de una realidad única, tangible, que es posible observar a través de nuestros sentidos y que es posible representarla a través de un lenguaje único y esencial. Con el tiempo, Wittgenstein se da cuenta de que sus planteamientos sobre el primer Wittgenstein son arbitrarios, son poco complejos y no dan cuenta de lo que ocurre realmente con el lenguaje ordinario, con el lenguaje común y corriente y con todas las producciones que podemos hacer a través del lenguaje. Es por ello que plantea la segunda noción a través de su texto de las investigaciones filosóficas. En el primer Wittgenstein podemos encontrar la importancia de la teoría figurativa del lenguaje. La teoría figurativa del lenguaje plantea que este lenguaje es un espejo de la realidad. El mundo va a estar compuesto por una serie de hechos o de cosas que ocurren y el lenguaje, por su parte, utilizará nombres o palabras para poder describir esas cosas y también cómo éstas se relacionan entre sí. Por lo tanto, el rol del lenguaje desde esta teoría nos habla de que el lenguaje describe cosas, las cosas que podemos observar, y por lo tanto dejará fuera de su importancia a cualquier elemento que no sea posible de captar con nuestros sentidos. Esto se asocia al segundo principio del neopositivismo, que tiene que ver con la negación de la metafísica. Por lo tanto, ahí quedarán fuera los sentimientos, la ética, la fe, la moral, la estética, entre otras cosas que no podemos observar. Cuando plantea sus segundos planteamientos, Wittgenstein se da cuenta de que el lenguaje sirve para muchas cosas más que solamente para describir una realidad observable, y le llama a estas nuevas nociones la noción de juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje va a ser una actividad a través del cual los seres humanos producimos significados, ¿ya? Y estos juegos van a tener importancia de acuerdo a los usos o a la pragmática del lenguaje. ¿Para qué podemos usar el lenguaje además de describir? Para hacer bromas, para dar órdenes, para inventar conceptos, para ser sarcástico, entre otras muchas funciones que tiene. Cada uno de nosotros va a poder jugar estos juegos de manera activa, conociendo el conjunto de reglas implícitas que se dan en distintos contextos. Es por ello que nosotros sabemos muy bien cómo comunicarnos y cómo hablar en contextos muy diferentes, ya sea con nuestros familiares, con nuestros amigos, en un contexto de clases, en una entrevista de trabajo, etc. ¿Ya? El lenguaje entonces va a permitir darle significado a esos contextos y formará parte de la construcción de realidades que cada uno de nosotros realiza junto con otros a través de estas reglas implícitas. Es entonces que en el primer Wittgenstein lo que importa es la estructura lógica del lenguaje, cómo se corresponden las palabras y la manera de expresarlas con el estado de cosas observables, ¿cierto?, a través de la realidad tangible, de manera concreta. Mientras que la noción de juegos del lenguaje, lo que importa entonces es cómo construimos realidades a través del lenguaje y de qué manera este lenguaje refleja nuestra forma de vida. ¿De qué manera puede esto influir en la psicología? De muchas maneras, desde que podemos
comprender la realidad de una persona a través de cómo entiende y cómo le atribuye significados a la manera de narrar sus problemas o de darle explicación a las cosas que le ocurren. Implicará para nosotros entonces tratar de sumergirnos en el juego del lenguaje y en el contexto en el que vive para poder entender cómo mira el mundo y poder comprender de qué manera se significa su propia experiencia.